Shabbat Shalom, mis amados aquí en Bajayot, Hakad Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Bienvenidos a este Yom más caro de la semana, en esta Quijilá Mesiánica Torah Emet. Baruch Hashem, sea de gran verajot, bendición estar congregados en este lugar. Pues vamos a continuar con el tema las maravillas de la creación. Bendito sea Hakad Baruj Hu, que nos permite pues escuchar su mensaje. Aleluya. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakad Baruj Hu en este día maravilloso. Toda Rabá Abacadosh, sea de gran verajot, bendición el estar en este lugar. Levantemos vuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, entre el real universo. Toda Rabá Abacadosh, el Bishengadol de Yahshua HaMashiach. Te agradecemos, Abacadosh, de estar congregados en este lugar, en este Yom más caro de la semana. Ahora te pedimos tu dirección, tu guía, y tomes control también de esta transmisión, Abacadosh, para que llegue la visora, Abacadosh, todos los que vienen a buscar tu rostro, Abba. Y sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras o pensamientos. Te lo pido en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho conforme a tu voluntad. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, mis amados, aquí en Bajayot. Nos habíamos quedado, mis amados, en Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 12 al 14. Aleluya. Bendito sea Él. Pues ahora nos vamos a ir a Génesis, capítulo 3, verso 16. Pueden sacar sus cuadernos, lapiceros, anotarlos para que la puedan estudiar. Baruch Hashem. Bereshit Génesis, capítulo 3, versos 16. Se- 3:16. Bereshit Génesis, capítulo 3, verso 16. Aleluya. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra: el mundo de la mujer, la familia, fue afectado por el pecado de ella. Lo que había sido un placer o un deleite se convertía ahora en algo muy doloroso para ella. Baruch Hashem. Pues explicábamos, ¿no? Después del pecado, después del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que introdujo la codificación dentro del corazón del hombre, ya lo internalizó. Baruch Hashem. Es como que estuvieran comiendo una fruta. Mientras la fruta está externo, lo ves, Baruch Hashem. Pero cuando tú lo comes, ya se internalizó dentro del cuerpo. Ese fue lo que sucedió con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hablamos de dos cosas: conocimiento del bien y del mal. Es dual. Entonces ahora el hombre es dual. Hace el bien y también hace el mal. Piensa bien, pero también piensa mal. Todas las cosas buenas lo usa para las cosas malas también. Baruch Hashem. Un hombre puede ser borracho, sí, pero puede ser bondadoso. El hombre puede ser fornicario, adúltero, pero en otra cosa puede ser bondadoso. Entonces ahí está surgiendo la dualidad. Baruch Hashem. Y la mujer, de acuerdo a la Escritura, pues si no hubiera sido expulsado del Edén, no sufriría el dolor de parto. Hubiera sido diferente. Pero ahora, por haber comido el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues quedó afectado también la parte, ¿no?, de el parto. La mujer tiene que ahora parir o dar luz con dolores. Baruch Hashem. En el Edén todo era de placer, deleite, Baruch Hashem, pero acá en la tierra ahora las dos cosas son compartidas. Te deleitas, pero también ese deleite puede traer causa o causar tristeza o aflicciones. Baruch Hashem. Son dos cosas que siempre van a caminar en dualidad.
El mundo de la mujer, la familia, fue afectado por el pecado de ella. Lo que había sido un placer, un deleite, se convertía ahora en algo muy doloroso para ella. Es así entonces ahora cuando nace un bebé, ¿no? Una bebé, ¿no? Pues nace a través del dolor de la madre. Baruch Hashem. Y todos los trabajos que realizamos también te va a causar dolor. Baruch Hashem. Dirán ustedes, ¿por qué? Pues porque la tierra también fue maldita. Acuérdense ustedes cuando Adán fue expulsado del Edén, Elohim maldijo la tierra, maldito la tierra. Ahora producirá espinos y cardos. Baruch Hashem, comerás con el dolor de con el sudor de tu frente, ¿no? Entonces, tenemos muy claro lo que ha ocurrido después del pecado de Adán y Eva, y eso es lo que nos debe llevar a estos tiempos también. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos caminando delante de Elohim? A veces pensamos que nuestro pecado solo nos afecta a nosotros, pero la realidad es que afecta a todo aquello que está a nuestro alrededor, es sobre todo a aquello sobre la cual ejercemos influencia. Acá vemos que toda la tierra fue maldecida a causa del hombre. Todo lo que había sido creado bueno en gran manera, ahora se volvía hostil. El trabajo que había sido un deleite para el hombre, ahora se volvía una necesidad imperiosa. El Shaliach Shaul, o el emisario Shaul, lo muestra de la siguiente manera. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos de Elohim, porque la creación quedó sometida a fracaso, no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió. Y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación geme unida y unida sufre dolores de parto hasta ahora. Génesis capítulo 3, verso 19. Génesis capítulo 3, verso 19. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Génesis capítulo 3, verso 19. Dice la palabra, comerás pan por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella. Tú eres polvo y regresarás al polvo. Polvo eres y al polvo tornarás, dijo Elohim al hombre después que comió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Baruch Hashem. ¿Qué trajo Yahshua? Yahshua trajo una nueva creación. Hasta el tiempo de Yahshua, todos mueren, todo es polvo. No, después de Yahshua, de la redención, cuando él clava en la estaca de ejecución, ¿no?, los decretos, estatutos que eran contrarios al pueblo de Israel, pues entonces viene la redención del pecado. Para ello, él murió, derramó su sangre en la estaca de ejecución. Al derramar su sangre en la estaca de ejecución, está confirmando la Brit Hadash, el pacto renovado. Baruch Hashem, conocido como, en su traducción, como nuevo pacto. Ahora debemos inferir de que el nuevo pacto, realmente con quién es. En Jeremías, capítulo 31 dice muy claramente, vendrán días cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Yahuda. Baruch Hashem, ese es el pacto. Es el pacto renovado. Baruch Hashem, solamente con las dos casas. Pero debemos entender por qué habla de dos casas. Si el pueblo de Israel está compuesto de 12 tribus, ¿no? Pues el pueblo de Israel, reino del norte, fue llevado cautivo a Asiria en el año 721 al 22 y nunca regresó a Eret Israel. Primero para ello en Primera de Reyes, capítulo 11 y 12,
que está surgiendo la división del pueblo de Israel en dos reinos. Se divide en el tiempo del hijo de Shlomo, Jerobián. Baruch Hashem se dividió y cada uno ahora tiene un rey. Cada uno también eran idólatras. Dice la escritura que la tribu de Yehudá fue más pecadora todavía que la del tribu del norte, Baruch Hashem, o el reino del norte. Bien, pero sin embargo, el reino del norte sí ya cambió las fiestas levíticas, por ejemplo, ¿no? Y también nombró Coanín del pueblo. Eso es lo que ha ocurrido también en el tiempo del cristianismo, el catolicismo, Baruch Hashem, porque hay que entender, cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de los evangélicos de estos tiempos, estamos hablando del catolicismo, que inició con Constantino en el año 335, o el de 30 al 35. Ahí se oficializó el cristianismo. Y muchos creen, ¿no?, en las diferentes denominaciones creen que Mashiach, llamado Jesús, ¿no?, vino y introdujo una nueva enseñanza y creó una nueva iglesia. Pero si vamos a la escritura, no existe tal nueva iglesia, porque el mismo Mashiach cada Shabbat está yendo a las sinagogas judías. Si bien es verdad, Shaul fue enviado a los gentiles, pero no está levantando una nueva iglesia ni en Éfeso, ni en Colosas, ni en Corintios, ni en Gálatas. Él está yendo primeramente a las sinagogas judías y ahí está reuniendo a ambos pueblos. ¿Dónde surge la palabra cristiano? Por primera vez, en Antioquía. Hechos capítulo 11, 26. Por primera vez pueden registrar, o está registrado y pueden revisarlo. Baruch Hashem. Por lo tanto, Yahshua HaMashiach nunca conoció la palabra cristiano. Ahora, también es importante, ¿de dónde surge? ¿Quién es el que da esa calificación de cristiano? ¿Surge de los griegos? No. ¿Surge de los gnósticos? No. Está surgiendo del mismo grupo judío, porque ellos no querían saber nada con el mensaje de Shaul. Ustedes verán los conflictos que ha surgido entre los judíos helenistas, los judíos que también de Yehudá, ¿no?, de Jerusalén, que estaban calificando a Shaul como un hereje, que estaba haciendo apostasía, que se había apartado de la Torá. Pero cuando vemos la escritura, Shaul nunca se apartó de la escritura. Él está hablando de todo lo que está escrito en las escrituras, ¿no? Muy bien. Entonces, mis amados, Ajim Hayot, es importante entonces entender lo que ha acontecido y lo que también en este tiempo está aconteciendo como en esos tiempos. Surgieron diferentes denominaciones, pero en el tiempo de los padres de la iglesia, ojo, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Eso es importante. No sé si lo han visto ustedes. Tenemos a Eusebio, tenemos a Crisóstomo, a Jerónimo, etcétera, etcétera. Uno de los puntos importantes para nosotros como estudiantes de Torah debe ser también parte de la historia. En la historia tenemos, por ejemplo, ¿quién escribió la primera Biblia? La primera Biblia lo escribió Jerónimo, Jerónimo que conocía el hebreo porque venía de la descendencia hebrea, pero era cristiano. Escribe ¿cuál de las Biblias? La Biblia Vulgata Latina. En latín escribe él. Él traduce de la Septuaginta griega al latín. El latín era usado en todo el universo. Pero sin embargo, en el año 550 surge, ¿no?, Casiododo de Reina. Casiododo de Reina, pues traduce del latín al español. El que revisa esa Biblia es Casimiro de Valera, ¿no? Y por eso ahora tienen ustedes una Biblia llamada Reina Valera, porque se refiere a dos personajes católicos cristianos, por favor, ¿no? Y eso es muy importante que lo conozcan ustedes. Ellos eran sacerdotes católicos. Bien, la primera Biblia no se llamaba la Santa Biblia, se llamaba la Biblia del Oso.
porque en su portada pueden encontrar ustedes todavía ahora, pues un oso tratando de lamer la miel en el árbol. Ahí está el panal. Se llamaba la Biblia del oso y la católica romana, al enterarse, mandó confiscar los primeros ejemplares y también mandó quemar. Así que quedó muy poco reducido en número, ¿no?, esa Biblia. Posteriormente ya surgen las otras Biblias de Erasmo, etcétera, etcétera. Ahora tenemos una Biblia católica de diferentes versiones, casi como 30 versiones de Biblias, católicas por si acaso. Baruch Hashem, las Américas, Nueva Traducción Viviente, etcétera, etcétera. Bien, mis amados, ¿por qué surgió eso? Porque tenía que cumplirse la profecía de Daniel. Les explicaba que Yarobián, el primer rey de Israel, no estamos hablando de Jerobián, el hijo de Shlomo, sino Yarobián, ¿no?, el rey de Israel, ¿no? Con él, ¿qué sucedió? Él fue que alteró las fiestas, nombró sacerdotes para que ministraran en los dos lugares, ¿no?, en Dan, uno que colocaron primeramente el becerro de oro, y ahí colocó sacerdotes del pueblo para que ahí ministraran, evitando que el pueblo de Israel subiera a Jerusalén. ¿Por qué tenían que subir a Jerusalén? Pregunto yo. Para celebrar las fiestas solemnes levíticas, porque Elohim había establecido que 3 veces al año tenían que subir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y por lo tanto, para evitar eso, entonces Yarobián cambia las fiestas y pone un sacerdote, le dice, acá está el Dios o el Elim que te sacó de Mizraim en Egipto, adoremos a él. Baruch Hashem. Entonces comenzó la apostasía. Los católicos, o sea, los cristianos católicos también evidentemente cambiaron las fiestas. El cambio está surgiendo en el año 325, en el Concilio de Nicea, ¿no?, donde introducen, por ejemplo, la Pascua de Resurrección. Si ustedes analizan la Pascua de Resurrección, mis queridos Ajim Hayot, se van a encontrar que se aleja completamente de la fiesta de Pesaj, Baruch Hashem, porque la Pascua de Resurrección está resumido y tiene una concordancia, ¿no?, con el mes de equinoccio, que nada tiene que ver con Aviv. Por eso ellos celebran solamente un día, Baruch Hashem, Pascua de Resurrección. Pero si ustedes revisan las diferentes versiones de las Biblias, no existe Pascua de Resurrección, ¿o sí? No existe Pascua de Resurrección, sino la Pesaj que se estableció allá en Egipto, Baruch Hashem. Bien, entonces ahora, dicho eso, mis amados, entonces se introdujo muchos cambios. Se cambió las fiestas, y para eso que debemos analizar y tener en cuenta es la profecía de Daniel. Daniel habló muy claramente, ¿no?, de que en los postreros tiempos iba a cambiarse las fiestas de la Torá. Y así lo hicieron. No solamente cambiaron la Pascua de Resurrección, ¿no?, sino también cambiaron el Shabbat por el día domingo, ¿no? Y también introdujeron la Trinidad, aunque ellos digan no, pero ahí introdujeron la Trinidad. El Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo es uno, Baruch Hashem. Y mucha gente se confunde con ello porque evidentemente en su traducción, al traducirlos, introdujeron esto en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Baruch Hashem. Pero hay una gran contradicción, que no lo cambiaron, o no hubo oportunidad de cambiarlo. Hechos 2:38. Si ustedes revisan los dos versos, hay una contradicción. Pero la palabra, la Torah, es perfecta. No puede haber contradicciones ni alteraciones para eso que dijo Elohim en Devarim Deuteronomio 4:2. No agregarás ni quitarás mi palabra. Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces, ¿cuál vendría a ser apócrifo? ¿El Mateo 28, 19 y 20 o
Hechos capítulo de 38. ¿Cuál sería apócrifo? Evidentemente Mateo 28, porque también para sustentar eso debemos ir también al contexto histórico. Si bien es cierto, cuando el Beit HaMikdash y el templo, el segundo templo en el año 70, fue destruido y quemado todo archivo documentario, pero algunos guardaron los expedientes en forma personal y tenemos entonces Mateo Shem Tov. Y Mateo Shem Tov dice claramente, donde no existe en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, sino en mi nombre. Baruch Hashem. Ahora sí va a coincidir con Hechos 2:38, porque dice en nombre de Yahshua, en su traducción dice Jesucristo, pero también hay otro que debemos observar, porque la consonante J o la letra J surge con la imprenta en el siglo XVI al XVII, por lo tanto no existía J. Baruch Hashem. Pues dicho esto, nos vamos, ¿no? Lo que decía Shaul, lo que hablaba Shaul, cómo el pecado alteró todas las cosas, cómo entró y la sabiduría de la serpiente, ¿no? Porque dice la Escritura, era más astuta que todos los animales. Baruch Hashem. Entonces nos debe dar una lección muy importante a nosotros y estudiar muy cuidadosamente. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Bereshit Génesis capítulo 2, verso 7. Y dice la palabra en Bereshit Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, en hebreo Adam, del polvo de la tierra, Adma o Adamá, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Baruch Hashem. ¿Qué dice la Escritura? ¿No? También dice claramente, hagamos a nuestra imagen semejanza. Baruch Hashem. El primer hombre entonces era imagen semejanza a Elohim. Elohim no es hombre, no es carne, es espíritu. Pero a través de Adán está mostrándose él cómo es. Entonces, Adán fue creado con toda la sabiduría. Es justamente por eso cuando le manda poner nombres a todos los animales, aves, peces, etc., él está poniendo el nombre, no lo está inventando, pero está leyendo el pensamiento de Elohim, porque él es el creador. Él ya tenía los nombres, todo, entonces él está leyéndolo, ¿no? Cuando nos dice el Mashiach que nosotros debemos pensar igual que el Mashiach, justamente es eso. Nosotros ahora estamos pensando igual que el Mashiach, o escuchamos voces, voces extrañas, o estamos escuchando la voz del Mashiach. Ojo, deberíamos de escuchar la voz del Mashiach porque somos la Isha, somos la Kalá, somos la novia. Y como tal, formamos el cuerpo y la cabeza el Mashiach. Sin la cabeza el cuerpo no puede moverse, como explicaba ayer, Baruch Hashem. Tu ojo no te respondería, o tu ojo no puede decir, yo no quiero obedecerte, no puedo, no, todo el cuerpo está muy claramente formado y cada uno cumple una función. En la Kehilá, congregación de Israel, igualmente, todo creyente cumple una función porque es un solo cuerpo. Y el Ruach es uno solo, no hay diferente tipo de Ruach o espíritu. Por lo tanto, si la estudiamos Torah, pensamos de la misma forma, actuamos de la misma forma. Pero ¿qué sucede cuando el alma está enfermo? Cuando el alma está enferma, entonces comenzamos a hacer nuestras propias psicologizaciones, o sea, nuestros propios pensamientos, razonamientos, y sacamos nuestra propia lógica. Entonces nos perdimos. ¿A quién le damos ventaja con ello? ¿A Elohim? No, por favor. Le damos ventajas al adversario, a Hasatán. Y él está feliz
cuando el hombre actúa de esa manera. Baruch Hashem. Pero en el Mashiach otra vez tenemos el soplo de vida, pero no como en el Adán, sino el soplo de vida de Shamaín, y nos convertimos en una nueva criatura, una nueva creación. En Yohanan Juan capítulo 3, entre Mashiach y Nacdemón o Nicodemo, está surgiendo justamente una conversación. Tiene que nacer de nuevo del agua y del espíritu, o sea, del Maín y del Ruach, le dice Yahshua a Nacdemón. Y Nacdemón le dice, ¿y cómo es eso? Tengo que volver a nacer, o volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Mashiach le dice, no, tú eres el rabino, el maestro de Israel. ¿No? Es algo interesante cuando vemos. ¿Significa que ellos también ignoraban eso? Sí, ignoraban sobre el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Así como Adán fue lleno del Ruach HaKodesh y el Ruach se aleja cuando pecó del árbol conocimiento del bien y del mal, pues ocurre hasta el tiempo de Abraham. Con Abraham, claro, también está ocurriendo con Noah, porque Noah fue el que construye el arca ¿no? de la alianza, el arca, para que esta persona que hacía antes su arrepentimiento fueran salvos del diluvio. Bien, entonces no nos dice la Escritura, pero debemos inferir de que a Noah le dio un ruach de sabiduría para que construyera el arca. Baruch Hashem, para que construyera el arca de Noé. Sino cómo construía, cómo hacía todas las divisiones, ¿no? Lo construyó y lo calapateó con brea para que no se hundiera. Hizo un trabajo, pasó tiempo muy importante, que muchos historiadores dicen, ¿no? Era una edad de piedra, que no sabía pensar el hombre, que no podía hablar, etcétera, etcétera. Pero eso es una mentira, ¿no? No, si no sabía hablar, entonces ¿cómo construyó Noah el arca para salir después del diluvio? ¿Cómo subieron todos los animales, aves, todo ahí, a alojarse para ser salvos? Y después desembarcar a un nuevo cielo, a una nueva tierra. Después viene, muy especial, con Abraham. De Abraham viene Isaac, Jacob. Entonces, en personas específicas le está llenando de su ruach. Así podemos encontrar también en la zarza ardiente con Moshe. A Moshe le está llenando de su ruach, porque le dice, ahora tú vas a ser Elohim para Faraón, Baruch Hashem. Usted va a decir, y le dice, que lo que quiere decir que yo estoy contigo. Al estar contigo, al estar tú en mí, pues para Faraón tú eres el Elohim, Baruch Hashem. Muy bien. En el tiempo del Mashiach no existía lo que nos dice Hechos 2:38. Pero sí nos está mostrando el bautizo, la tevila del Mashiach. El de entrar al río, ojo, al Jardín, Baruch Hashem, no está entrando al mar de Galilea, sino está yendo al Jardín, al Jordán, ahí se está bautizando, y cuando sale, ¿qué dice el Padre? Este es mi Hijo, en quien tengo contentamiento. Y viene el Ruach HaKodesh en forma de paloma y se posa en él, Baruch Hashem. Ya nos está mostrando claramente que el Ruach HaKodesh viene a través de la actividad, la purificación en el hombre. Y se cumple entonces ahora en 2:38, porque si ustedes revisan 2:38, dice, para perdón de pecados, arrepentidos, para perdón de pecados y la llenura del Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, Baruch Hashem. Entonces, ahora es para todos los que vienen al Mashiach, para todos los creyentes en el cuerpo del Mashiach. ¿Por qué? Porque todos estamos siendo redimidos del pecado. No es como la liberación de Egipto, que era grupo, un pueblo, una nación en grupo. No, ahora es individual. Por eso nos purificamos individualmente. Por lo tanto, ahora al purificarnos individualmente en el Mashiach, otra vez tenemos el aliento de vida por medio del Mashiach que nos da el Ruach HaKodesh. Entonces nos convertimos en
una nueva criatura. Ahora, no solo una nueva criatura, sino en el templo del Ruach HaKodesh, como dice 1 Corintios 3:16. Baruch Hashem. Génesis capítulo 3, verso 21. Génesis capítulo 3, verso 21. ¿Se lo tiene? Me dicen amén. Dice la palabra en Bereshit Génesis capítulo 3, verso 21. Yahweh Elohim hizo vestidura de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Baruch Hashem. Después que pecó Adán, ¿qué hicieron ellos? Se cogieron hoja de higuera, cosieron y se hicieron un taparrabos. Baruch Hashem. Pero Elohim no los sacó con su taparrabo, no los expulsó con su taparrabo del Edén a Adán y Java, sino sacrificó dos animales, y con el piel de estos animales los vistió a ambos. Significa, como explicaba anteriormente, la primera expiación está surgiendo ahí. Están muriendo dos animales en reemplazo de dos de ellos, de Adán y de Java. Porque, ¿qué dice la palabra? Si comes el árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Sí, pues, la muerte está ahí. Pero entonces no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente porque ya no tenía el Ruach. El Ruach ya se había apartado. No, el Ruach no se apartó, sino al comer el árbol del conocimiento del bien, ellos se apartaron, se corrompieron. El Ruach no puede estar en un cuerpo corrupto, un cuerpo contaminado. No, el Ruach va a estar en un cuerpo que realmente es Kadosh, santo, consagrado. Baruch Hashem. Entonces tenemos, le viste con vestiduras de pieles y recién después, ¿qué hace? Los expulsa del paraíso, ¿no? Del Edén. Significa entonces que todos los descendientes de Adán, o sea, nosotros, porque de ahí venimos, debemos de vestirnos con esas vestimentas. Pero ¿cómo nos vestimos ahora con esas vestimentas? Habrá que ir a sacrificar animales, ¿no? Y vestirnos con el pie de los animales. No, no es así. Pues ahora nos vestimos a través de la Torah. O sea, la Torah nos comienza a vestir de vestiduras blancas. Porque en la Torah nos habla cuáles son los pecados de los cuales nosotros debemos alejarnos y debemos renunciar, cancelar, sanar nuestra alma. Baruch Hashem. Génesis capítulo 3, verso 22. Génesis capítulo 3, verso 22. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Bereshit Génesis capítulo 3, verso 22, dice la palabra. Yahweh Elohim dijo, aquí está, Adán se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Por eso, ¿qué hizo ahora Adán? Elohim con Adán. Pues hay un camino que también dirigía al árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera alcanzado comer el árbol de la vida? ¿Cómo sería este mundo? Imagínense, incontrolable, ¿no? Entonces puso dos querubines. ¿Por qué? Porque ahora el hombre era conocedor del bien y del mal. Está muy claro. Por eso hasta ahora el hombre es conocedor del bien y del mal. El hombre sabe cuál es bien y cuál es mal. Y uno de los puntos muy principales, el mal, es el adulterio y la fornicación, que también se llama idolatría. Baruch Hashem. Y el hombre, por su naturaleza, siempre está inclinado a la idolatría. Y el Mashiach decía muy claramente, ¿no? Si tú amas esposo, esposa, hijo o hija, papá o mamá, más que a mí, no eres digno de mí. Baruch Hashem. ¿Eso qué significa?
que tienes que abandonar todo. No, la palabra dice que tienes que honrar papá, mamá. Si tú no honras papá, mamá, estás bajo una maldición. Pero si tú honras, entonces tienes largura de vida. Lo que está diciendo es que uno ya no comparte lo que hacen ellos. Baruch Hashem, ya no hace lo que hacen ellos, ya no comemos lo que comen ellos. Nosotros nos apartamos de ello. Baruch Hashem, eso es importante entender. Por eso el conocimiento del bien y del mal, y para que eso funcionara, ¿qué hizo Elohim? Decretó. En Levíticos 11, la comida kasher, animales, peces y aves. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Igual forma, entonces, obedecer lo que nos dice Levíticos, capítulo 11. Tanto como aves, ¿no? Y aquí es muy importante, aves, la gallina, el pavo, el pollo, la paloma, etc. El pato, no. Pero si hay dos enseñanzas. Sefaradí, el pato no. Ashkenazí, el pato sí. Baruch Hashem. Así que tengamos mucho cuidado con eso. ¿Ve? Mucho cuidado con eso. Porque cuando yo salgo a ministrar, yo me encuentro con esas enseñanzas. Y cuando pregunto, ¿no? O explico, me dicen, no, pero el rabino me explicó eso. O el moré me ha explicado esto, que el pato es comestible. Nosotros decimos, no. Nosotros nos quedamos con la enseñanza sefaradí. Baruch Hashem. Es importante, mis amados Ajim Mahayot, también aquí en la alimentación, ¿no? A ver, si un animal viene 20 horas de viaje, llega acá al Camal de Lima, y lo ponen al Camal, lo sacrifican, ¿esa carne será kasher? Pregunto yo. Definitivamente que no. Imagínate cuando tú viajas, bajas, tomas desayuno, almuerzas, por ahí compras tu agua mineral, vas tomando tu agua, etc. Y el animal que viene, ¿cómo viene? ¿Quién la atiende? ¿Cómo llega? Llegó estresado, enfermo, al camal. Qué rico, ¿no? Ya no estás comiendo kasher. Para quitar parte de eso, ¿qué hacemos? Pues compramos 1 kilo de carne, aún sea de pollo, ¿no? Pues hay que meterle a un tazón con agua y sal. 2 cucharas de sal, meterle cuchillo a la carne y dejarlo reposar media hora, 1 hora. La sal purificará, no al 100%, pero al menos al 70, 80%. Entonces se va a ser comestible. Baruch Hashem. Eso ya les he explicado en las primeras enseñanzas, cuando el hombre se va a bautizar, etcétera, etcétera. Baruch Hashem. Eso ustedes ya tienen conocimiento. Pero vuelvo a recalcar porque nosotros somos olvidadizos, ¿no? Baruch Hashem. Siempre las cosas importantes soslayamos, dejamos atrás. Pero no, es parte de la enseñanza más principal, creo, la alimentación, porque eso va a adentrar a este Mishkan, a este templo. Y dice que nada contaminado debe de entrar a este Mishkan, a este templo. Baruch Hashem. ¿Cuánto le dan la Kabod HaKadosh Baruj Hu? Es por eso que le fue prohibido comer del árbol de la vida. Este árbol ha sido reservado para todos los que le sean fieles a Elohim, tal como lo expresa Yohanan, Juan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, el Ruach, dice a las comunidades, a la congregación. Al que venza le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén de Elohim. Baruch Hashem. Así que hay que esforzarnos. Es una lucha, es una lucha. Shaul decía, mi carne no me permite obedecer, pero el Ruach quiere que yo haga, pero hago todo lo contrario. Baruch Hashem, sí pues, la carne siempre quiere prevalecer. ¿Estamos? ¿Ve? Un antojito por acá puede ser, bueno, pues pequeñito, ¿qué va a hacer? Pero ese pequeñito va a comenzar a leudar después. ¿Ve? Es como la mentira piadosa. La mentira piadosa, para HaKadosh Baruj Hu no existe mentira piadosa. Para HaKadosh Baruj Hu, mentira es mentira y punto. Baruch Hashem. Y por lo tanto, entonces, ahora, ¿cómo está nuestra vida?
Debemos entonces ahora examinarnos, como dice el salmista. Examíname, Yahweh, examina mis caminos, examina mis senderos. Elohim nos da la oportunidad de hacer teshuvah, pero cuando nos pide hacer teshuvah, actuamos como Adán y Java. ¿Sabes por qué como Adán y Java? Porque buscamos autojustificarnos. ¿Qué le dijo Hakadosh Baruj Hu, Elohim, a Adán? ¿Dónde estás? Me escondí. ¿Qué hiciste? La mujer que tú me diste me dio de comer. Aleluya. Y le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me dio y yo comí. Y si le preguntaba a la serpiente, ¿qué hubiera dicho la serpiente? Yo no lo obligué, ¿no? Ellos tuvieron libre albedrío de aceptar, ¿no? Pero no le permitió Hakadosh Baruj Hu que la serpiente respondiera. Le maldijo rápidamente. Baruch Hashem. Muy bien. Vamos a Génesis capítulo 4, verso 1 al 2. Bereshit Génesis, capítulo 4, del 1 al 2. Bereshit Génesis, capítulo 4, verso 1 al 2. ¿Se lo tienen? ¿Me dicen amén? Y dice la palabra en Bereshit Génesis, capítulo 4, 1 al 2. El hombre tuvo relaciones sexuales con Java, su esposa. Ella concibió, dio a luz a Caín, adquisición, y dijo, he adquirido un hombre de parte de Yahweh. Además, ella dio a luz a su hermano Jebel, aliento. Jebel pastoreaba ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra. Baruch Hashem. Dos personajes importantes en nuestra vida. Baruch Hashem, Caín y Jebel. Cuando digo dos personajes importantes en nuestra vida, mismo Elohim hace una gran diferencia de estos dos personajes a través de Java. ¿Qué dice? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Baruch Hashem. Así que ahora tenemos dos generaciones en este mundo. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora debemos definirnos en cuál de las simientes estoy. Baruch Hashem. Ahora, si tú eres la simiente de la mujer, tienes que ser como el Mashiach. Humilde, llevando el mensaje, no inclinándote a la idolatría, a la apostasía, no. Pero si eres simiente de la serpiente, entonces estás inclinado a la idolatría y a la apostasía. ¿Ambos son negativos? No. Los dos son positivos. ¿Por qué? Porque la simiente de la serpiente también va a usar la misma Torah. Baruch Hashem. Dirán, pero ¿cómo es eso? Para entender debemos ir otra vez a Bereshit Génesis. En Bereshit Génesis, ¿cuál es el mandamiento de Elohim? Comerás el fruto de todos los árboles. Le dijo Elohim, es un mandamiento. Pero le dijo, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya le advirtió. Si comes, morirás. Entonces, ahí está el quid de todo, hasta el asunto de todo, hasta el día de hoy. Entonces la serpiente, ¿qué le dijo a Java? Java dijo, con que Elohim te dijo no comieras el fruto de los árboles. ¿Es correcto la pregunta? No. Es una pregunta con segunda, se puede decir, ¿no? Y la mujer responde, dice, no, Elohim dijo que comiéramos el fruto de todos los árboles. Ahí está, perfecto. Pero dijo Elohim, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si tocas morirás. ¿Cuál de las palabras es por demás? Tocar. Elohim no dijo no tocarás, Elohim dijo no comerás, Baruch Hashem. Entonces ya la mujer agregó a las preguntas de la serpiente. ¿No es así entonces la serpiente que conoce Torah? La serpiente conoce la Torah de izquierda a derecha.
Cuando se lee la Torah en hebreo, ¿de dónde se lee? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Derecha a izquierda. Entonces él sabe perfectamente ello. ¿Ve? Aún el Corán que manejan los árabes comienza de la derecha. Baruch Hashem. ¿Sí? Igual. Y hay unas imitaciones muy importantes, de lo cual debemos tener conocimiento. ¿Ve? Son temerosos, de repente, más que el hebreo. Si 4 veces tienen que postrarse ante para ellos su Alá, ¿no? Hakadosh Baruj Hu reprenda, ¿no? Se van a postrar donde se encuentren. Ahí se van a postrar. ¿El hebreo qué hace? ¿Mm? ¿Qué hace el hebreo? Pregunto yo. ¿Ah? Son más temerosos entonces. ¿Ve? Entonces busquemos igualmente, así como Abraham, Isaac, Jacob, también nosotros. Para eso están los horarios necesarios para ponernos a cuenta con él. Baruch Hashem. Algunos ubican el nacimiento de Jebel antes de la caída y otros lo hacen después de esta. Lo cierto es que ambos heredaron de sus padres la naturaleza caída y por consiguiente también trabajarían para su sustento. Cada uno de los hijos de Adán siguió un oficio para así obtener su sustento. Baruch Hashem. Ya vemos que Caín era agricultor y Jebel era pastor de ovejas. Baruch Hashem. 2 cosas diferentes. Entonces ahora surge el tema. Yo les pregunto a usted, aunque eso está explicado también, ¿no? Pero pregunto, ¿por qué Elohim no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Y por qué sí aceptó la ofrenda de Jebel o Abel? Es igual ahora, cuando presentan sus ofrendas, ¿cómo están? Entonces, Caín, por principio, su corazón estaba torcido ya, Baruch Hashem. Segundo, el producto de la maldición de la tierra estaba presentando. Algo que Hakadosh Baruj Hu dice, este es anatema, ese anatema no puedes presentar como ofrenda. 2 cosas muy resaltantes, su corazón y la ofrenda. Hakadosh Baruj Hu de ningunos se agradó. Baruch Hashem. ¿Por qué la ofrenda no? De la agricultura, porque la tierra había sido maldita. ¿Ve? Y por lo tanto, el producto en sí también era maldita. ¿Por qué? La tierra había producido tal. Hakadosh Baruj Hu no se agradó de ambos. Pero sí de Jebel. Porque en Jebel encontró algo importante, humildad en su corazón y la obediencia de presentar correctamente pues su ofrenda a través de los animales. ¿Ustedes creen que Adán no les enseñó a ambos? Claro que Adán les enseñó cómo presentar las ofrendas porque Adán ya guardaba el Shabbat. Baruch Hashem. Por lo tanto, sabía cómo presentar las ofrendas y les enseñó. Es como en una casa, en tu casa tienes 2 hijos. Uno puede decir, no, yo voy a hacer como yo quiera. Pero el otro sí obedece. Baruch Hashem. Es temeroso. Es lo que está surgiendo con Caín y Jebel. Es por eso dice, mismo Java, ¿no? Y ha adquirido un hombre de parte de Yahweh. No dice adquirido un hijo de parte de mi esposo, de Adán, no. Dice de parte de Yahweh. Es otro tema muy importante que en algún momento lo vamos a explicar por qué dice eso, ¿no? Pero ahí no voy a enfatizar porque el tema no va ahí. Vamos a continuar con Bereshit Génesis capítulo 4, versos 2 al 4. Es Bereshit Génesis capítulo 3, 4, por favor. Bereshit Génesis capítulo 4, verso 3 al 4. Ahí nomás continuando, ya lo tenemos, ¿no?
Dice la palabra, en el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del producto de la tierra. Y Jebel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Yahweh aceptó a Jebel en su ofrenda. Primero es el hombre, después la ofrenda. ¿De quién se agrada? Primeramente del hombre. El Mashiach hace una enfatización, una aclaración muy importante en esta parte. Dice, si vas a presentar tu ofrenda, vaya a reconciliarte con tu prójimo y presenta tu ofrenda, Baruch Hashem, para que la ofrenda sea agradable delante del Elohim. Pues estás disgustado, estás alterado, te has peleado, has discutido y vas y presentas tu ofrenda, Hakadosh Baruj Hu no acepta, no recibe, Baruch Hashem. Por lo tanto, tiene que poner a cuentas, ¿no?, con el familiar, el amigo, ¿no? Pues eso nos lleva a estar en shalom con todas las personas con quienes tenemos relación. Baruch Hashem. La ofrenda es un acto de adoración establecido en la Torah. Pero si la Torah fue dada en el Sinaí, ¿cómo sabía Caín y Jebel el asunto de la ofrenda? Porque Yahweh se agrada de la ofrenda de Jebel y no de la de Caín. Acá se encuentra un valioso argumento. Es el hecho de que la Torah es eterna. Baruch Hashem. ¿Cómo sabía Abraham presentar las ofrendas? Abraham ha presentado sus ofrendas a Elohim. ¿Por qué? Porque Hakadosh Baruj Hu ya le había enseñado. En su contexto histórico tenemos la escuela de Shem, o la yeshiva de Shem. Ahí iba a estudiar Abraham, ahí fue a estudiar Isaac, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces sí recibieron instrucciones. Por eso sabían cómo presentar, qué hacer delante de él. Y Abraham era un hombre temeroso, pero también humilde, y mismo Hakadosh Baruj Hu, que dice, Abraham mi amigo, es justo, obedeció todos mis mandamientos. Ojo, obedeció todos mis mandamientos. Y ahora yo traería a este tiempo, ¿no?, para nosotros. Estamos realmente como semientes de Abraham, descendientes de Abraham, la semilla de Abraham, caminando como Abraham, creyendo como Abraham. Pregúntense ustedes mismos, Baruch Hashem. Salmos capítulo 119, verso 89. Salmos capítulo 119, verso 89. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Salmos 119, verso 89. Yahweh existe para siempre, tu palabra permanece firme en el cielo. Así que nada es modificable. Su palabra es eterna. Baruch Hashem. Por eso tanto dicho por el profeta Isaías, como también revelación Apocalipsis, que dice, yo soy la Aleph el Tap, el principio y el fin. En su traducción dice, yo soy el Alfa y Omega. Baruch Hashem, Alfa Omega es una palabra griega, ¿no? ¿Es malo? No es malo, porque el alefato griego también comienza con el Aleph. El última letra, Omega. Como nuestro abecedario comienza con la A, la última letra es la Z. Baruch Hashem. Es igual entonces al alefato hebreo. El Aleph, el Tau, comienza con el A y termina en el Tau. Por eso yo soy el principio y el fin. Baruch Hashem es inmodificable, inalterable. En Revelación capítulo 22 dice todavía el Mashiach, aquel que agregue o quite su palabra será borrado del libro de la vida. Baruch Hashem. Y por lo tanto entonces sí nos está exhortando a caminar muy rectamente delante de él, en total obediencia, sujeción y humildad. Salmos capítulo 119, verso 142. Ahí también ubíquense con el verso 144. 142, 144.
Salmo 119, versos 142 y 144. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, tu justicia es eterna, tu Torah es verdadera. El 144, tus justos decretos son eternos, dame entendimiento para que viva. Baruch Hashem. Así que es muy claro, mis amados, aquí en Majayot, que la Torah es eterna. Nadie puede cambiarlo o alterarlo. La Torah fue escrita en 2 tablas de piedra, con los dedos de Elohim. Dice claramente el Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 18. Salmos 119, verso 152. El verso 152, adelante nada más, por favor. Salmos 119, verso 152. Aleluya. Dice la palabra, yo sé por tus decretos de antaño que tú estableciste para siempre. Baruch Hashem. Entonces tenemos estos versos muy claramente, y por eso en Mateo capítulo 5, 17 y 19, el Mashiach dice claramente, no piensen que he venido a abolir la Torah. Baruch Hashem, porque muchos creen que la Torah fue abolido. No. Mateo capítulo 5, 17 al 19. Mateo capítulo 5, versos 17 al 19. ¿Lo tenemos? ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Aleluya. Y dice la palabra, mis queridos Ajim Ajayot, no piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una tilde pasarán de la Torah, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot y enseña así a otros será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh. Baruch Hashem. Entonces es muy claro, mis amados Ajim Ajayot, ¿por qué Mashiach hace un énfasis cuando él dice, no piense que he venido a abolir la Torah y los profetas? ¿A qué pueblo le está hablando? ¿Quién tenía la Torah? ¿Quién tiene, pues, la Tanaj en ese tiempo? Los judíos, Baruch Hashem. Y los judíos estaban compuestos por diferentes ramas. Fariseos, saduceos, los celotes, Baruch Hashem. Dentro de eso no figura en la Tanaj, ¿no?, en sí, los esenios y los caraítas. Eso encontramos en su contexto, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es lo que está registrado en la Besorá y el Evangelio, en la Brit Hadasha. Estos 3 grupos. Muy bien, dentro de estos 3 grupos, ¿quién tenía la capacidad de alterar la Torah? ¿Los fariseos o los saduceos? Pregunto. Los saduceos. ¿Por qué los saduceos? Porque viene de del clan de Sadoc, el Cohen. Por eso los Sadokim, Baruch Hashem. Ellos tenían, acuérdate que en la Torah, los Cohen y los levitas eran los maestros para enseñar al pueblo la Torah. Entonces, los saduceos tenían que enseñar la Torah al pueblo, pero ya habían alterado. Ellos son los que introducen cerco al Shabbat, comienzan a introducir religiosidad, y más prevalece, hasta como el día de hoy, por si acaso, ¿no?, es la tradición de los ancianos, ¿no? Y por eso yo no he venido a abolir la Torah, porque ellos la Torah ya lo tenían en, digamos, en segunda instancia, no lo tenían como principal estudio,
sino como un complemento. Para ellos más importante era la tradición de los ancianos, y es así que le dicen también a Mashiach: ¿por qué estás violando, no, la tradición de los ancianos? ¿Eh? Entonces ellos habían prevalecido en eso. Por eso Mashiach dice: yo no piense que he venido a abolir la Torah y los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Y aquí justamente surgen las denominaciones, donde dicen: no, ya la Torah ya fue, o la ley, ojo, la ley fue clavado en la cruz. Ojo. Y cuando estudiamos la Torah, ¿hay una sola ley? Pregunto yo. No existe una sola ley. Hay 613 mandamientos y aún más. Baruch Hashem. Y se minimiza entonces cuando hablamos de una sola ley. Pero en la Torah tenemos decretos, preceptos, estatutos y juicios. Baruch Hashem. Y cada uno están ahí establecidos. Y cuando hablamos de una sola ley, entonces se pierde todo. Baruch Hashem. Entonces, no estaríamos hablando de la constitución de Israel. Acuerde que Israel es una nación. No es cualquier grupo. No es cualquier congregación. Es una congregación de Elohim, una nación, donde el monte Sinaí están afirmando ellos obedecer esa Torah. Por principio les da ¿qué? Los 10 mandamientos, la Ketubá. Ellos que dijeron: sí, obedeceremos, sí, aceptamos. Baruch Hashem. ¿Ok? Entonces esa constitución es para el pueblo de Israel, en lo cual están compuestos de 12 tribus. Baruch Hashem. No es para moabitas, no es para los filisteos, no es los amonitas, etcétera, etcétera. No, es para el pueblo de Israel. ¿Y a quién le dio la vigilancia de tener la Torah? A los judíos. Baruch Hashem. A los judíos, no a los gentiles. Por eso Mashiach le está llamando la atención a los judíos, a los saduceos, a los celotes en su tiempo. Y justamente por eso Mashiach dice a los fariseos, a ambos grupos, hipócritas. Baruch Hashem. Por eso le dice a ambos grupos sepulcros blanqueados. Por eso le dice a ambos grupos: tu padre es mentiroso desde el principio y asesino. Le está diciendo: tú eres hijo del diablo. Baruch Hashem. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo judío del tiempo del Mashiach, ¿no? Si venían ahora a encontrar igual los judíos, mesiánicos, etcétera, ¿cómo encontraría él? Preguntémonos. ¿Ve? Delante del Mashiach, ¿cómo estaremos? Yo puedo decir: uy, yo estoy excelente, hablo bonito, pero eso no le interesa acá al Baruj Hu. Lo que va a ver es mi corazón. Eso es lo que va a ver él, ¿no? Así como lo estaba diciendo a ellos, eso es lo que calificará a él. Por eso, mis amados, este tema, las maravillas de la creación, es entender entonces que Elohim maravillosamente está haciendo una nueva creación a través de nosotros. Nosotros somos esa nueva creación, esa nueva criatura, pero en el Mashiach. Pero ahora, como nueva criatura, como la Isha, o como la Cajal, o como la novia, como quiera llamarse, ¿no? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos caminando delante de Él? Baruch Hashem. Porque al momento de la tíbila de bautizo, ustedes lo saben perfectamente, hicieron un juramento a Él, servirle a Él, obedecerle a Él. Baruch Hashem. Entonces lo que nos lleva es justamente simplemente obedecerle, porque hay un compromiso en la tíbila. De muertos hemos salido a ser una nueva criatura. De muertos pasamos a una nueva vida. Baruch Hashem. Por eso para nosotros es tan importante la fiesta de Pesach. Baruch Hashem. Pero no solo Pesach, sino también ahora que viene Yom Teruah. Preparémonos para Yom Teruah. Estamos en el tiempo de preparación de Teshuvah, arrepentimiento de 40 días. Baruch Hashem.
Génesis capítulo 4, verso 7. Aleluya. Génesis capítulo 4, verso 7. Génesis capítulo 4, verso 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debía de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Baruch Hashem. Ahí está, mis amados. El pecado a cada momento te va a tocar la puerta. Está en ti el dominarlo, tomarlo control, tener dominio propio. Baruch Hashem. El mensaje es para todos. ¿Ve? El mensaje no es para uno, sino para todos. Es una preparación. Baruch Hashem. Sí, pues, ¿dónde surge, pues, o dónde toca Hasatán, la puerta? A ver, en la mente, en el lev. Así que ahí va a surgir el problema, ¿ve? Entonces debemos tomar dominio propio. Es aprender a discernir realmente. Si aprendemos a discernir, entonces vamos a entender las voces extrañas que se pueden presentar también. ¿Ve? Pero si no sabemos discernir, cualquier voz es buena. Cualquier voz es edificante. Pero no vas a poder distinguir si es realmente el Ruach HaKodesh o el Ruach de mentira. Porque el Ruach de mentira también va a usar la Torah. Baruch Hashem. Él no se la inventa, va a usar la Torah. Justamente por eso introdujeron ¿qué? El domingo en vez del Shabbat. Por eso introdujeron Pascua de Resurrección en vez de Pesach. ¿Ve? Y Año Nuevo, enero, febrero, en vez de el Año Nuevo de Aviv, ¿no? Entonces son situaciones de las cuales debemos ser muy cuidadosos. Hablando de Torah, pues sí, van a hablar de Torah. Y si no sabe discernirlo, ¿no? Pues vas a caer en sus garras. Por eso yo siempre he explicado, estudien Torah, estudien Torah, estudien Torah. Baruch Hashem. Con base a que la Torah es eterna, entendemos el hecho de que ambos hermanos trajeron su ofrenda, pero como bien dice el pasaje, las dos ofrendas no eran iguales, puesto que una fue de agrado del Eterno y la otra no. El comentario de Humash expone, y a partir del sutil contraste entre la simple descripción de la ofrenda de Caín y la descripción más detallada de la ofrenda de Jebel, de los primerizos de su rebaño y de los más selectos. Los sabios deducen que la ofrenda de Caín era de las partes inferiores de la cosecha de los frutos, mientras que Jebel eligió únicamente lo más selecto de su rebaño. Por lo tanto, el sacrificio de Jebel fue aceptado, pero el de Caín no. Por eso cada vez que vayamos a hacer un servicio para Elohim, debemos buscar la excelencia y dar lo mejor de nosotros para el Rey de Reyes, el Eterno. Baruch Hashem. Ahora eso es el libre albedrío. Eso depende de cada uno de nosotros. La Torah está ahí. Baruch Hashem. Las ofrendas están ahí. Pues depende de cómo nos presentamos. Una de las principales ofrendas para Elohim, ¿cuál es? La obediencia, ¿no? Pues esforcémonos en caminar en obediencia. Gálatas capítulo 5, verso 23. Gálatas capítulo 5, verso 23. Gálatas capítulo 5, verso 23, lo tenemos.
Y dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 23. Humildad, dominio propio. Nada en la Torah está en contra de estas cosas. Baruch Hashem. Dos recomendaciones importantes. Y ponen énfasis, ¿no? La humildad. Así como el Mashiach fue humilde. Así como de Moshe quedó registrado, dice, ¿no? El hombre, Moshe era más humilde, o el hombre más humilde de mi casa, dice Elohim mismo. Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses, capítulo 3, verso 5. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice la palabra, por lo tanto, hagan morir los miembros terrenales de su naturaleza, inmoralidad sexual, impureza, codicia, deseos malignos y avaricia, que es una forma de idolatría. Baruch Hashem. Entonces está claro, mis amados. Si el hombre practica la impureza, la codicia, los deseos malignos o la avaricia o la inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. No solamente ello, puede ser la amargura, la ira, la contienda, el orgullo, la vanidad, etcétera. Pues entonces no es un hombre humilde, no tiene dominio propio. Baruch Hashem. El humilde ya rechaza, el que tiene dominio propio rechaza, ya no se deja influir por estas impurezas. Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra en Romanaín capítulo 8, verso 13. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán, pero si por Ruach permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Baruch Hashem. Así que, mis amados Ahem Hayot, está muy claro, la vieja naturaleza de la carne. Baruch Hashem. ¿Cuánto viene de una iglesia cristiana? En una iglesia cristiana dice, ¿no? Ya murió el viejo hombre. Baruch Hashem. Es una alabanza que ellos cantan. Baruch Hashem. Pues es interesante, ¿no? ¿Es malo? No es malo. Pero el tema es que realmente murió la vieja naturaleza de la carne. Ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿no? ¿Ya en nosotros murió la vieja naturaleza de la carne? Porque acuérdense que nosotros sí debemos de preocuparnos de ello porque somos el cuerpo del Mashiach. Baruch Hashem. Entonces debemos preguntarnos, ¿ya murió la vieja naturaleza de la carne? Ahora dicen, si viven por el Ruach, matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Baruch Hashem, eso. O sea, hay que ir eliminándolo uno por uno. Baruch Hashem. O quieren mantener como Shlomo las 700 esposas, las 300 concubinas. No, pues ese es para todos, ¿no? Calificarnos como estamos, ¿no? Lo que nos lleva entonces es a trabajar justamente en esa vieja naturaleza de la carne. ¿Sabes qué?
cuando viene la vieja, o está la vieja naturaleza de la carne, Mashiach decía, ¿no? ¿Por qué ves pajas en ojos ajenos? Esa es la vieja naturaleza de la carne. Así estaban caminando los fariseos, los saduceos. Baruch Hashem. ¿Y cómo estamos nosotros? Si ya no miramos ello, ¿no? Entonces hemos operado. Y todo es para superar, todo es para aprender. ¿Cómo hemos venido? ¿Libres? No, con ataduras, con legaduras. ¿Es un proceso de sanar? Sí. Y cada uno tiene que hacer un esfuerzo de sanar el alma. Baruch Hashem. ¿Y cómo sanamos el alma? Ayuno y oración, liberación. Baruch Hashem. Liberación. Génesis capítulo 4, verso 9. Génesis capítulo 4, verso 9. Génesis capítulo 4, verso 9, ¿lo tenemos? Dice la palabra, y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Jebel tu hermano? Él respondió, yo no sé, soy el guarda de mi hermano. ¿Hay humildad o es orgullo? Ese es el tema. Cuando surge una conversación, ¿cómo conversamos? A ver, analicemos ello. Cuando surge vamos a poner una discusión, ¿cómo te pones? ¿Ve? O cuando quieres llamar la atención, ¿cómo llama la atención? La palabra yace del estar agazapado, como un animal que se esconde para tomar una presa. Parece como si le diera personalidad al pecado o la maldad. Romanos 6:16. Este verso no es un acto de juicio, más bien un acto de misericordia. Es una guía que nos da el Eterno cuando vamos por mal camino. Es esa alerta de que podemos desviarnos de la verdad. Tenemos que dominar esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. El emisario Shaul enseña, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Además nos enseña que el dominio propio es un fruto del Ruach, Baruch Hashem. Así que ahí está. Acá muchas veces hemos explicado el amor al prójimo, Baruch Hashem. ¿Cómo estamos con referente al amor al prójimo? ¿No? Ahora, ojo, cuando hablamos de amor al prójimo, no es por mi amigo que vive en la esquina, de compañero de colegio, ¿no? No es por el hijo, la hija, etc. Ahí va a surgir un tema, ¿no? El amor al prójimo es ¿quién no te quiere ver? ¿Quién siempre está contra ti? A ese es el que tienes que amarle. El Mashiach mismo dijo, ¿no? Mashiach mismo dijo, ¿no? Si te da una cachetada, póngale la otra mejilla. Baruch Hashem. ¿Están listos? A ver, ¿preparados para ese momento, circunstancia? Muchas veces va a suceder, no es una metáfora, ¿no? No es exactamente literal, pero es una metáfora. Pues una persona te puede causar un daño. Es como darte una cachetada. Supongamos tú le has ayudado, y de repente te robó y se fue. De un tiempo regresa, dice, acá estoy, ayúdame. ¿Qué tal? Ahí está entonces. Ahora, ¿le pones la otra mejilla? Ojo que el Mashiach dijo también,
Si tu enemigo viene y te pide un vaso de agua, déselo. Si te viene y te dice, deme tu capa, déselo. ¿Mm? Entonces está ahí, mis amados, el amor al prójimo. ¿Ve? Preparémonos, porque uno no sabe cómo se puede presentar cada una de esas cosas. Aleluya. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, así es como funciona por medio de un individuo, fue que el pecado entró en el mundo. Por pecado la muerte, y así la muerte se extendió a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. Baruch Hashem. Por eso el salmista, David, el rey David, en Salmo 51, ¿qué dice? En pecado fui concebido y en pecado nací. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán. Si Adán pecó, entonces también el semen, ¿no? La semilla, ¿no? Se alteró. Así como la semilla de las plantas también se alteraron, ¿no? Entonces, a través de ese pecado, entonces, entró la muerte. Pero a través del Mashiach, pues, tenemos una nueva vida. Baruch Hashem. Porque el Mashiach trajo redención, salvación para todos los pecadores. En sí, deberíamos decir, para toda la humanidad. Baruch Hashem. Pero como la humanidad no quiere recibir, porque también está escrito en la Besorá, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cuando dicen eso, solamente nos estamos refiriendo que a los judíos vino y los judíos no lo recibieron. Baruch Hashem. Pero solamente será los judíos la creación, la humanidad. No, es el mundo entero. Porque todo le pertenece a él. Y no lo quisieron recibir. Baruch Hashem. Pero sin embargo, habían hombres que sí recibieron al Mashiach. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, ¿no? Pues en la fiesta de Shavuot Pentecostés, 3,000 judíos que recibieron al Mashiach, que hicieron Tevilá recibiendo al Mashiach. La interrogante que pregunta su lugar o posesión recuerda que 3:19, demostrando una relación entre el pecado de Caín en Génesis 3:9, de Caín y de Adán. El pecado pasa a todos por Adán, pero todos somos responsables por nuestros propios pecados. Es verdad, el pecado de Adán vino como una maldición de generación en generación, porque así está escrito, ¿no? Pero también ahí surgen nuestros propios pecados. El papá puede ser borracho, puede ser adúltero, violador, qué sé yo, ¿no? Pero si el hijo continúa, se convierte en maldición generacional. Pero si el hijo corta eso, el hijo es libre del pecado del papá. Baruch Hashem, porque cortó ese pecado, ¿no? Entonces, el Mashiach nos da la oportunidad de hacer Teshuvah, mis queridos Ahim Ahayot. Génesis capítulo 4, verso 10. Génesis capítulo 4, verso 10. Bereshit, Génesis, capítulo 4, verso 10, ¿lo tenemos? Aleluya. Dice la palabra. Yahweh dijo, ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está gritando desde la tierra. Baruch Hashem. Pues, sí,
No, el Hakadosh Baruj Hu prohibió al hombre derramar sangre, aún de los animales. Y yo preguntaría a ustedes, ¿por qué la sangre de los animales no se debe derramar? La sangre está en la vida. Otro, se contamina la tierra. Porque la sangre de los animales, además kasher por si acaso, ¿no? Pero va por todos los animales, como también de todos los hombres, ¿no? Acá no hay que el pecador, no, yo soy esto, no, es en forma general. La sangre sirve para expiación de pecados. Baruch Hashem. Por eso no se debe derramar la sangre, porque justamente sirve para expiar. Eso sirvió para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, por ejemplo. Por eso a Moshe le dijo y le instruyó para que el pueblo de Israel, grupos, sacrificaran un cordero, con la sangre del cordero untaran los dinteles, los postes de las casas, y que el matador pasaría esa noche de largo donde está la señal de la sangre. En el Mashiach está ocurriendo porque él derrama su sangre en la estaca de ejecución. Baruch Hashem. Pero sin embargo, hasta el Mashiach, no, temporalmente se hacía la expiación a través de los animales. ¿Por qué los animales? Porque el pecador tenía que morir, pero en vez de morir presentaba como su reemplazo un animal, y el Cohen sacrificaba el animal y con la sangre rociaba al pecador, y servía de expiación. Así como en Yom Kippur, la sangre del cordero, ¿no? Pues se salpicaba a toda la población como señal de expiación. Eso ya ha sido explicado en diferentes oportunidades, pero vuelvo a explicar esta parte para nuestros Ajim Bajayot que todavía son nuevos, porque esto es importante. La palabra para sangre en hebreo es dam, pero la usada en este texto específico damai, que es en plural. Aquí hace alusión a todos aquellos hijos de Jebel que no tuvieron la oportunidad de nacer. Cada vez que ocurre un homicidio, no solo se está matando a la persona en cuestión, sino que también a toda la descendencia que hubiera podido tener como hijos. Baruch Hashem, ese es el tema. Si Jebel no hubiera muerto, hubiera tenido su propia descendencia. Baruch Hashem. Así que al matar a Jebel está matando también a su descendencia. En un aborto sucede igual. Baruch Hashem. Por eso en la Torah no es permitido el aborto. El aborto, o el que aborta, o el que manda abortar es un criminal, de acuerdo a la Escritura. Hebreo capítulo 12, verso 24. Hebreo capítulo 12, verso 24. Hebreos capítulo 12, verso 24. Se lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 24. Al mediador de un pacto renovado, Yahshua, y a la sangre rociada, que habla de mejores cosas que la de Jebel. Baruch Hashem. Ahí entonces está muy claro, mis amados. El mediador del pacto renovado es Yahshua HaMashiach, quien siguió el pacto renovado con su propia sangre. Él lo anunció en la cena de Pesach, que dijo, dio un brajá al pan, este lejen simboliza mi carne. Después bendijo el vino, dijo, este jugo de la vid simboliza mi sangre, este es el nuevo pacto. O sea, estaba anunciando que al derramar su sangre, pues iba a sellar la Brit Hadasha, el pacto renovado. La expresión migrita viene del hebreo
Tesac, que significa clamar, implorar. Un dato interesante es que esta palabra deriva o está asociada con Sedek, que quiere decir justicia, por lo que podemos concluir que la sangre de Jebel imploró a Yahweh por justicia, porque se le hiciera justicia. Baruch Hashem. Todos los crímenes que han ocurrido en este mundo está clamando justicia. Baruch Hashem. Por eso vemos cuando existe un accidente, por ejemplo, en ese lugar, ese alma, esa sangre está clamando justicia, y al clamar justicia atrae más accidentes o también atrae más asesinatos. Baruch Hashem. Y es ahí también muy importante deducir algo que es explicado también, ¿no? Pues muchas veces la humanidad, el mundo, está acostumbrado a comer morcillas de sangre. Baruch Hashem. Pues, de acuerdo a la Torah, es prohibido comer sangre. Y si comes, estás en graves problemas. O el que haya comido está en graves problemas. ¿Por qué? Porque de por medio hay una maldición. Esa sangre está clamando justicia. Y por lo tanto, está clamando por que Elohim haga justicia. Y Elohim pues aplicará esa justicia también. Baruch Hashem. Mis amados Ajim Ajayot, ha sido de bendición de Berajot haber compartido esta maravillosa, o este maravilloso tema, las maravillas de la creación, ¿no? Pues debemos de analizarnos, examinarnos, y estudiar la Torah para poder discernir correctamente nuestro caminar con Elohim. Discernir correctamente como el cuerpo del Mashiach, Baruch Hashem. Y es tan importante la unidad, la Ejad, Baruch Hashem, porque en la Besorá mismo Mashiach dijo, tú y yo somos Ejad, y este pueblo sea Ejad en vosotros. Baruch Hashem. Por lo tanto, al venir al Mashiach somos Ejad. Es decir, como declaró Adán, cuando le presentaron a la mujer a Java, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. De ese momento, el hombre y la mujer se convirtió en Ejad, en unidad. Aleluya. Así, mis amados Ajim Ajayot, entonces el cuerpo del Mashiach viene a ser la Cajá, la Quejilá, y parte de ellos somos cada uno de nosotros como integrantes. Toda Rabá la Bakadosh, vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakkai Baruj Hu por esta porción de la Torah que nos ha regalado en esta mañana. Sea de gran Berajot, mis amados Ajim Ajayot, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Levantemos nuestras manos, por favor. Aleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishano bemizbotav v'sivano. Bendito eres tú, Yahweh, Elohai nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishengadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres. Elohai de Abraham avino, de Isaac avino, Jacob avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. Te agradecemos por esta porción de la Torah, Abacadosh. También te agradecemos por este privilegio que tú nos das, Abacadosh, de estar congregados delante de ti. Y nos permites exaltar y bendecir tu nombre, escuchar, Abacadosh, tu mensaje para ponerlo por obra y ser hacedor de tu palabra. Ruégote pues, Abacadosh, que seas tú guiándonos en todo tiempo, en todo momento, Abba. Gracias, Abacadosh, de ser parte de tu pueblo Israel, Abacadosh, y que tú nos has dado la identidad de israelitas, Abba. También ser parte de los pactos promesas dados a Abraham avino. Gracias, Abacadosh. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Ajayot, HaKadosh Baruj Hu los bendiga, los guarde. Retornamos a las 4 de la tarde. Aleluya.